Pues no sé si es un buen día para hablar de meterse al agua, pero es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Un bañito a estas horas no, pero cuando llegue el verano la situación seguro que varía y nos entran más ganas de cruzar a nado la costa de Guipúzcoa. ¿Saben que la costa guipuzcoana tiene 62 kilómetros de largo? Bueno, pues hay quien los va a nadar y lo va a hacer en favor del autismo. Van a ser más de 60 nadadores los que se den cita en el mes de julio en un reto con el que se quiere sensibilizar a la sociedad sobre las personas con TEA, con trastorno del espectro autista. Es una iniciativa que se denomina Marea Urdiña y está liderada por 4 guipuzcoanos con familiares y amigos con autismo que han lanzado una campaña de crowdfunding en la plataforma Ulule para financiar el dispositivo de seguridad de la travesía, como decíamos, de 62 kilómetros de largo. Vamos a hablar con dos de los organizadores. Uno de ellos es Aritz Orbegozo. ¿Qué tal, Aritz? Arratsaldeón, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Arratsaldeón. Bienvenido y bienvenido también Pablo Domínguez. Arratsaldeón. Hola, Arratsaldeón. Arratsaldeón, Arratsaldeón. Aritz. ¿Cómo son dos? Kaixo, Pablo, kaixo. Bueno, Aupa. lo que os une a los dos, tanto a Aritz como a Pablo, es tener algún familiar con trastorno del espectro autista, ¿no? Bueno. El que quiera. Pablo. Sí, bueno, concretamente yo tengo un hijo con autismo de 9 Sí. años, se llama Luken. Sí. Desde aquí un saludo a Luken. Haupa Luken. Y bueno, lo que nos une, la verdad, son pues muchas cosas. Una sería el familiar con autismo que tenemos, pero luego sería la ilusión que tiene Pablo para crear este tipo de proyectos y el ánimo que nos ha dado a todos los demás para sacar adelante este proyecto, que bueno, es bastante ambicioso, sí. O sea, Pablo, tú has sido un poco el guindilla que ha dicho hay que hacer algo, hay que darle visibilidad, hay que recaudar fondos y vamos a ponernos en marcha haciendo algo que nos gusta, que es nadar. Bueno, no sé, aquí parece que esto es como los Bertolaris, quien empieza pone el tema, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que es un poco así, pero bueno, si quieres que te diga la verdad, yo tengo un gran amigo con un hijo que es genial y que, bueno, yo sí es cierto que he sido un poco guindilla, pero es que soy guindilla en muchas cosas. Y en este tema, pues ha surgido, bueno, no sé, son momentos, ¿no? Son emociones que se juntan y en un momento pues va y sale. No hay más, no hay más que eso. Bueno, y así es como ha salido Marea Urdiña. Contadnos, ¿cómo va a ser? ¿De qué va a ir Marea Urdiña? Bueno, Marea Urdiña trata de más que nada visibilizar el tema del autismo en la sociedad, porque en Guipúzcoa concretamente hay más de 1.500 personas que padecen el autismo, y sensibilizar un poco a la sociedad para que que nos hagan un hueco para formar parte de ella, porque el día a día de estas 1.500 personas y sus familiares pues no es duro. Y nos tenemos que hacer un hueco pues en temas cotidianos que todos los demás pues los dan por hecho. Y entonces, en ese sentido, pues lo que queremos más que nada es que la gente se dé cuenta de que estamos ahí, estamos todos los días luchando para hacernos un hueco y, bueno, cuanta más gente esté sensibilizada, pues mejor nos irá. A mí, en estos casos, Aritz, sí que me gusta poner ejemplos, ¿no? Porque dices, bueno, el día a día, el común de los mortales y quien no tiene un familiar o no tiene alguien cercano con este tipo de trastorno, no sabe, ¿no? Cómo es el día a día, no sabe los obstáculos con los que os podéis encontrar. Ponnos algún ejemplo. Bueno, el abanico de la gente que padece trastorno espectro autista es muy amplio, entonces hay diferentes niveles. Hay gente que habla, hay gente que no habla, hay gente que, bueno, pues puede ir a una Ikastola normal con ayudas. Es el caso de Luque, mi hijo, pues va a la Ikastola Xavier Munive, que le tratan maravillosamente, tiene sus apoyos, tiene el apoyos, petes, logopedas, esas cosas las hemos conseguido y nos han ayudado muchísimo, pero el día a día va más allá de la Ikastola y salimos de la Ikastola, hay actividades extraescolares, hay todo tipo de oferta, digamos, de cosas que pues para los niños normales no supone ningún problema porque todos se apuntan, a todos se les ofrece. Y a los niños con necesidades especiales, pues se topa con un muro, digamos, invisible, pero que está ahí. Y bueno, chocamos contra ese muro e intentamos pues abrir puertas traseras, laterales, lo que sea. Y en ese sentido, pues hay gente excepcional, como Pablo,
que lo tengo al otro lado del teléfono, y hay gente que, bueno, que nos cuenta que eso nunca se ha hecho, que no es posible, y bueno, pues al final hay cosas que se nos cierran y bueno, cuanto más gente se sensibilice de que estamos ahí, somos parte de la sociedad y somos bastantes y que queremos formar parte de ella, pues mejor nos irá. El tema sí. parece que va a ser un debate entre él y yo. No, tú dale. Pero lo cierto es que él y yo hemos hablado mucho, él y yo, y bueno, bastante más gente en realidad, ¿no? Alrededor que estamos. Correcto. Pero el tema es, yo creo que es bastante sencillo, ¿no? Es sensibilizarnos todos de que las personas y los niños y los mayores y todos que estamos en la sociedad, todos somos de todos. Es una gran trampa decir que este es mi hijo y yo tengo que hacer un intento de integración. Nosotros estamos, por ejemplo, yo estoy ahora, pues participo por casualidad, porque mis hijas participan en el club de natación de Azcoitia que se llama Zubiaurre. Yo estoy aquí, si no estaría en el de ballet o vete a saber o en cualquier otro, yo estoy aquí y a mí me toca decir y hablar clarísimamente que a todos los que vienen a nuestra puerta tenemos que abrirles la puerta y hacer no solo un intento, sino tenemos la obligación de no solo acogerlos, sino de darle el mismo servicio que le damos a los demás. Es decir, es nuestra responsabilidad. Entonces, yo creo que muchas veces, y nosotros esto lo hemos hablado en el grupo, antes de participar en todo esto, hay muchas veces que la sociedad lo toma muy a la ligera el hecho de que, bueno, pues ahora mismo tenemos grupos, por ejemplo, en Guipúzcoa, Gautena, y en Vizcaya, pues me imagino que tendrán el suyo, en Minalaba el suyo. Abnavi, por ejemplo, ¿no? En el cual, pues, las personas vamos y damos nuestro dinero y pensamos que con eso ya hemos contribuido a que estas personas se integren, y no. Yo creo que ahí cometemos un grave error. Nuestra responsabilidad como personas es nosotros mismos conocer, saber cuál es la realidad y cómo hacemos para que nuestros niños jueguen juntos en el parque, por ejemplo, ¿no? Luego la administración es la que tiene que aportar todo lo demás para que estas personas puedan tener una vida normal, ¿no? Es un poco ese concepto tribu, ¿no? Que un poco somos todos de todos y entre todos debemos de cuidarnos. Sí, y sin duda, yo creo que Pablo es de los de lo único imposible es lo que no se intenta, y por eso se va a intentar también hacer esta travesía. Cuéntanos cómo va a ser, un poco la logística de todo esto. Creo que van a ser varias etapas, los 62 kilómetros, ¿no? Sí, bueno, van a ser más o menos 15 etapas. Los hemos dividido en dos días, sábado y domingo. Tenemos que llegar desde Saturarán hasta Orio el sábado, y el domingo partiremos de Orio y llegaremos a Hondarribia más o menos a las 6 de la tarde. Las primeras etapas van a ser 8, desde Saturarán hasta Orio, son etapas más cortas. Y el segundo día va a ser un poco más duro, porque de Orio a Donosti va a ser una sola etapa, más de 12 kilómetros, y de Pasaya a Hondarribia van a ser otros 13-14 kilómetros. Haremos travesías populares en pueblos significativos, en Deva, Zumaya, Zarauz, en la Bahía de la Concha, y participará más gente allí. Entonces queremos que sea una marea urdiña, en ese sentido, pero los tramos en donde no sea popular vamos a nadar pocos nadadores y un poco expertos para que lleguemos para que nos dé tiempo a llegar a la final de la etapa, claro. Sí, os va a dar tiempo seguro. Pero ahora volveremos a hablar cuando se acerque ese día en el que la marea urdiña esté ahí nadando por todos la costa de Euskal Herria. Pero ahora lo que habéis puesto en marcha es la campaña de crowdfunding en Ulule. Contadnos. Efectivamente. Es una Aritz. No, habla Pablo, a turnos. ¿A turnos? Sí, habla. Vamos a ver, Solaris, tranquilo, no. Es una campaña, para nosotros es muy importante. Nuestro objetivo no es recaudar dinero para investigación y para temas de ese tipo, que va. Para eso está la administración. Nuestro único objetivo es conseguir el dinero suficiente para conseguir hacerlo mínimamente con la mayor seguridad posible. Y entonces esa campaña creo que acaba, Aritz, y dímelo, el 16 o el 15 de enero. Sí, acaba el 15 de enero, eso es. Acaba el 15 de enero, y ahí pretendemos recaudar unos 2.500 euros y queremos conseguir llegar a ese número, aunque si os decimos la verdad, no tenemos ni idea de lo que nos puede costar, y es el comienzo. Lo que es cierto también es que por ejemplo, en nuestro valle, que es el Valle del Uroa, en el que hemos empezado todo este tema, pues oye, toda la gente alrededor, ahora mismo tenemos gorros en venta y estamos intentando
vender lo más posible, pero nos importa mucho ahora mismo que esa campaña de Ulule funcione y conseguir las aportaciones suficientes para conseguir que ese mínimo de seguridad para todos los nadadores y todas las nadadoras que participen, pues pueda ser posible. Bueno, ¿y cómo nos podemos nosotros hacer nuestra aportación solidaria ahí en Ulule? Ir a esa página y ahí nos va guiando, ¿no? Eso es, ir a esa página y tiene una pestañita donde pone contribuir, y luego pues, tenéis opciones de contribuir desde 5 euros hasta 200, que puede ser un patrocinador, pero bueno, hay múltiplos de 5, 15, 20, 25, donde, bueno, funciona a base de recompensas. Por esa aportación pues se da una recompensa, con 15 euros se da un gorro, con 25 se da un gorro, una bolsa, y así pues hasta los dineros que se compra una milla marítima, donde, bueno, pues será tuya la milla marítima y te haremos mención sobre ella y la tendrás tú. Y cuando pasemos por esa milla, pues al final es como el Corrica, pues esa milla será tuya. Ajá. Y luego por los 200 euros pues ya entran los patrocinadores y nos quieren ayudar económicamente ya, pues y nosotros pues publicaríamos su marca en nuestra página. Bueno, pues es un poco la dinámica. Hay que ir a la página de Ulule, hay que hacer esta contribución solidaria y participar en este crowdfunding de la Marea Urdiña, que llegará en julio a la costa guipuzcoana y que lo hará en favor de las personas con autismo. Pues volveremos a hablar de todo esto cuando se acerque la fecha. Yo me lo guardo porque queremos saber y hacer un seguimiento a esta Marea Urdiña. Aritz Orbegozo, Pablo Domínguez, muchísimas gracias por estar hoy en Onda Vasca. Gracias a vosotros. A vosotros. Bon Aritz, ánimo, ¿vale? Adiós, Pablo. Onda Vasca, la radio que cuenta.